Ruinas de Potosí, el ciclo de la plata. Analizando la naturaleza de las relaciones metrópoli-satélite a lo largo de la historia de América Latina como una cadena de subordinaciones sucesivas, André Gunder Frank ha destacado en una de sus obras que las regiones hoy día más signadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de periodos de auge. Son las regiones que fueron las mayores productoras de bienes exportados hacia Europa o posteriormente hacia Estados Unidos y las fuentes más caudalosas de capital. Regiones abandonadas por la metrópoli cuando por una u otra razón los negocios decayeron. Potosí brinda el ejemplo más claro. Potosí brinda el ejemplo más claro de esta caída hacia el vacío. Las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas, en México, vivieron su auge posteriormente. En los siglos XVI y XVII, el Cerro Rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana. A su alrededor giraban, de un modo u otro, la economía chilena que le proporcionaba trigo, carne seca, pieles y vinos. La ganadería y las artesanías de Córdoba y Tucumán, que la abastecían de animales de tracción y de tejidos. Las minas de mercurio de Huancavelica y la región de Arica, por donde se embarcaba la plata para la Lima, principal centro administrativo de la época. El siglo XVIII señala el principio del fin para la economía de la plata que tuvo su centro en Potosí. Sin embargo, en la época de la independencia, todavía la población del territorio que hoy comprende de Bolivia era superior a la que habitaba lo que hoy es la Argentina. Siglo y medio después, la población boliviana es casi 6 veces menor que la población argentina. Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, solo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios y 8 millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que a lo que un indio podía ganar en toda su vida de mitayo. Pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy, uno de los países más pobres del mundo, podría jactarse, si ello no resultara patéticamente inútil, de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia. La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene, como me dijo una vieja señora potosina envuelta en un kilométrico chal de lana de alpaca. Cuando conversamos ante el patio andaluz de su casa de 2 siglos, esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América, una acusación. El mundo tendría que empezar por pedirles disculpas. Se vive de los escombros. En 1640, el padre Álvaro Alonso Barba, publicó en Madrid, en la imprenta del Reino, su excelente tratado sobre el arte de los metales. El estaño, escribió Barba, es veneno. Mencionó cerros donde hay mucho estaño, aunque lo conocen pocos y por no hallar la plata que todos buscan, echan por ahí. En Potosí se explota ahora el estaño que los españoles arrojaron a un lado como basura. Se vende en las paredes de las casas viejas como estaño de buena ley. Desde las bocas de los 5,000 socavones que los españoles abrieron en el Cerro Rico, se ha chorreado la riqueza a lo largo de los siglos. El cerro ha ido cambiando de color a medida que los tiros de dinamita lo han ido vaciando y le han bajado el nivel de la cumbre. Los montones de roca, acumulados en torno de los infinitos agujeros, tienen todos los colores. Son rosados, lilas, púrpuras, ocres, grises, dorados, pardos. Una colcha de retazos. Los yamperos rompen la roca y los payiris indígenas, de mano sabia para pesar y separar, picotean como pajaritos los restos animales. Buscan estaño en viejos socavones que no están inundados. Los mineros entran todavía. La lámpara de carburo en una mano, encogidos los cuerpos para arrancar lo que se pueda. Plata no hay.
ni un relumbrón. Los españoles barrían las vetas hasta con escobillas. Los payacos cavan a pico y pala pequeños túneles para extraer estaño de los despojos. El cerro es rico todavía, me decía sin asombro un desocupado que añoraba la tierra con las manos. Dios ha de ser, figúrese, el mineral crece como si fuera planta, igual. Frente al cerro rico de Potosí se alza el testigo de la devastación. Es un monte llamado Huacachi, que en quechua significa cerro que ha llorado. De sus laderas brotan muchos manantiales de agua pura, los ojos de agua que dan a beber a los mineros. En sus épocas de auge, al promediar el siglo XVII, la ciudad había congregado a muchos pintores y artesanos españoles o criollos, a imaginarios indígenas que imprimieron su sello al arte colonial americano. Melchor Pérez de Holguín, el Greco de América, dejó una vasta obra religiosa que a la vez delata el talento de su creador y el aliento pagano de estas tierras. Los artistas locales cometían herejías como el cuadro que muestra a la Virgen María ofreciendo un pecho a Jesús y el otro a su marido. Los orfebres, los cinceladores de platería, los maestros de repujado, los ebanistas, artífices del metal, la madera fina, el yeso y los marfiles nobles nutrieron las numerosas iglesias y monasterios del Potosí con tallas y altares de infinitas filigranas, relumbrantes de plata y púlpitos y retablos valiosísimos. Los frentes barrocos de los templos, trabajados en piedra, han resistido al embate de los siglos, pero no ha ocurrido lo mismo con los cuadros, en muchos casos mortalmente mordidos por la humedad, ni con las figuras y objetos de poco peso. Los turistas y los párrocos han vaciado las iglesias de cuanta cosa han podido llevarse, desde los cálices y las campanas hasta las tallas de San Francisco y Cristo en Haya o Fresno. Estas iglesias desvalijadas, cerradas ya en su mayoría, están viniendo abajo, aplastadas por los años. Es una lástima porque constituye todavía, aunque hayan sido saqueadas, formidables tesoros en pie de un arte colonial que funde y enciende todos los estilos, valioso en el genio y la herejía. El signo escalonado de Tiahuanacú, en lugar de la cruz y la cruz junto al sagrado sol y la sagrada luna, las vírgenes y los santos, con pelo natural, las uvas y las espigas enroscadas en las columnas hasta los capiteles, junto con la cantuta, la flor imperial de los incas, las sirenas, Baco y la fiesta de la vida alternando con el ascetismo romántico, los rostros morenos de algunas divinidades y las cariátides de rasgos indígenas. Hay iglesias que han sido recondicionadas para prestar, ya vacías de fieles, otros servicios. La iglesia de San Ambrosio se ha convertido en el cine Omiste. En febrero de 1970, sobre los bajorrelieves barrocos de frente se anunciaba el próximo estreno. El mundo está loco, loco, loco. El templo de la Compañía de Jesús se convirtió también en cine, después en depósito de mercaderías de la empresa Grace y por último en el almacén de víveres para la caridad pública. Pero otras iglesias están aún, mal que bien, en actividad. Hace por lo menos siglo y medio que los vecinos de Potosí queman cirios a la falta de dinero. La de San Francisco, por ejemplo, dicen que la cruz de esta iglesia crece algunos centímetros por año y que también crece la barba del Señor de la Vera, el Señor de la Veracruz, un imponente Cristo de plata y seda que apareció en Potosí, traído por nadie hace 4 siglos. Los curas no niegan que cada determinado tiempo lo afeitan y le atribuyen hasta por escrito todos los milagros, conjuraciones sucesivas de sequías y pestes, guerras en defensa de la ciudad acosada. Sin embargo, nada pudo el Señor de la Veracruz contra la decadencia del Potosí. La extenuación de la plata había sido interpretada como un castigo divino por las atrocidades y los pecados de los mineros. Atrás quedaron las vistas espectaculares, como los banquetes y las corridas de toros, los bailes y los fuegos de artificio. El culto religioso a todo lujo había sido también, al fin y al cabo, un subproducto del trabajo esclavo de los indios. Los mineros hacían, en la época del esplendor, fabulosas donaciones para las iglesias y los monasterios y celebraban suntuosos oficios fúnebres. Llaves de plata pura para las puertas del cielo. El mercader Álvaro Bejarano había ordenado en su testamento de 1559 que acompañaran su cadáver todos los curas y sacerdotes de Potosí. El curanderismo y la brujería se mezclaban con la religión autorizada.
en el delirio de los fervores y los pánicos de la sociedad colonial. La extremaunción con campanilla y palio podía, como la comunión, curar al agonizante, aunque resultaba mucho más eficaz un jugoso testamento para la construcción de un templo o de un altar de plata. Se combatía la fiebre con los evangelios. Las oraciones en algunos conventos refrescaban el cuerpo, en otros daban calor. El credo era fresco como el tamarindo o el nitro dulce, y la salve era cálida como el azahar o el cabello de choclo. En la calle Chuquisaca puede uno admirar el frontis roído por los siglos de los condes de Carma y Callara, pero el palacio es ahora el consultorio de un cirujano dentista. La heráldica del maestre de campo don Antonio López de Quiroga en la calle Lanza adorna ahora una escuelita. El escudo del marqués de Otavi, con sus leones rampantes, luce en el pórtico del Banco Nacional. ¿En qué lugares vivían ahora lejos se han debido ir? La anciana potosina, atada a su ciudad, me cuenta que primero se fueron los ricos y después también se fueron los pobres. Potosí tiene ahora 3 veces menos habitantes que hace 4 siglos. Contemplo el cerro desde una azotea de la calle Eugeni, una muy angosta y vivoreante callejuela colonial, donde las casas tienen grandes balcones de madera tan pegados de vereda a vereda que pueden los vecinos besarse o golpearse sin necesidad de bajar a la calle. Sobreviven aquí, como en toda la ciudad, los viejos candiles de luz mortecina bajo los cuales, al decir de Jaime Molins, se solventaron querellas de amor y se escurrieron como duendes, embosados caballeros, damas elegantes y tahúres. La ciudad tiene ahora luz eléctrica, pero no se nota mucho. En las plazas oscuras, a la luz de los viejos faroles, funcionan las tómbolas por las noches. Vi rifar un pedazo de torta en medio de un gentío. Junto con Potosí cayó Sucre, esta ciudad del valle de clima agradable que antes se había llamado Charcas, La Plata y Chuquisaca. Sucesivamente, disfrutó buena parte de la riqueza que emanaba de las veras del Cerro Rico de Potosí. Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, había instalado allí su corte, fastuoso como la del rey que quiso ser y no pudo. Iglesias y caserones, parques y quintas de recreo brotaban continuamente junto con los juristas y los místicos y los retóricos poetas que fueron dando a la ciudad de siglo en siglo su sello. Silencio en Sucre. Silencio no más, pues. Pero antes, esta fue la capital cultural de 2 virreinatos, la sede del principal arzobispado de América y del más poderoso tribunal de justicia de la colonia, la ciudad más ostentosa y culta de América del Sur. Doña Cecilia Contreras de Torres y doña María de las Mercedes Torralba de Gramajo, señoras de Urbina y Colquechaca, daban banquetes de Camacho, competían en el derroche de las fabulosas rentas que producían sus minas de Potosí, y cuando las opíparas fiestas concluían, arrojaban por los balcones las vajillas de plata y hasta los enseres de oro para que los recogiesen los transeúntes afortunados. Sucre cuenta todavía con una torre Eiffel y con sus propios arcos de triunfo, y dicen que con las joyas de su virgen se podría pagar toda la gigantesca deuda externa de Bolivia. Pero las famosas campanas de las iglesias que en 1809 cantaron con júbilo a la emancipación de América, hoy ofrecen un tañido fúnebre. La ronca campana de San Francisco, que tantas veces anunciara sublevaciones y motines, hoy dobla por la mortal inmovilidad de Sucre. Poco importa que siga siendo la capital legal de Bolivia y que en Sucre resida toda la Suprema Corte de Justicia. Por las calles pasean innumerables leguleyos, enclenques y de piel amarilla, sobrevivientes testimonios de la decadencia, doctores de aquellos que usaban quevedos con cinta negra y todo. Desde los grandes palacios vacíos, los ilustres patriarcas de Sucre envían a sus sirvientes a vender empanadas a las ventanillas del ferrocarril. Hubo quien supo comprar en otras horas afortunadas hasta un título de príncipe. En Potosí y en Sucre solo quedaron vivos los fantasmas de la riqueza muerta. En Huanchaca, otra tragedia bolivariana. Los capitales anglo-chilenos agotaron durante el siglo pasado vetas de plata de más de 2 metros de ancho con una altísima ley. Ahora solo restan las ruinas humeantes de polvo. Huanchaca continúa en los mapas como si todavía existiera, identificada como un centro minero todavía vivo, con su pico y su pala cruzados.
¿Tuvieron mejor suerte las minas mexicanas de Guanajuato y Zacatecas? Con base en los datos que proporciona Alexander von Humboldt, se ha estimado en unos 5,000 millones de dólares actuales la magnitud del excedente económico evadido de México entre 1760 y 1809, apenas medio siglo, a través de las exportaciones de plata y oro. Por entonces no había minas más importantes en América. El gran sabio alemán comparó la mina de Valencia, en Guanajuato, con la Himmelpfurst de Sajonia, que era la más rica de Europa. La valenciana producía 36 veces más plata al filo del siglo y dejaba a sus accionistas ganancias 33 veces más alta. El conde Santiago de la Laguna vibraba de emoción al descubrir en 1732 el distrito minero de Zacatecas y los preciosos tesoros que ocultan sus profundos senos. En los cerros, todos honrados con más de 4,000 bocas, para mejor servir con el fruto de sus entrañas a ambas majestades, Dios y el Rey, y para que todos acudan a beber y participar de lo grande, de lo rico, de lo docto, de lo urbano y de lo noble, porque era fuente de sabiduría, policía, armas y noblezas. El cura Marmolejo describía más tarde la ciudad de Guanajuato, atravesada por los puentes con jardines que tanto se parecían a los Semiramis en Babilonia, y los templos deslumbrantes, el teatro, la plaza de toro, los palenques de gallos y las torres y las cúpulas alzadas contra las verdes laderas de las montañas. Pero este era el país de la desigualdad, y Humboldt pudo escribir sobre México. ¿Acaso en ninguna de la parte la desigualdad es más espantosa? La arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad, todo anuncia un extremo desmero que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y la rusticidad del populacho. Los socavones engullían hombres y mulas en las lomas de las cordilleras. Los indios, que vivían solo para salir del día, padecían hambre endémica y las pestes los mataban como moscas. En un solo año, 1784, una oleada de enfermedades provocadas por la falta de alimentos que resultó de una helada arrasadora había cegado más de 8,000 vidas en Guanajuato. Los capitales no se acumulaban, sino que se derrochaban. Se practicaba el viejo dicho: padre mercader, hijo caballero, nieto pordiosero. En una representación dirigida al gobierno en 1843, Lucas Alamán formuló una sombría advertencia. Mientras insistía en la necesidad de defender la industria nacional mediante un sistema de prohibiciones y fuertes gravámenes contra la competencia extranjera, preciso es recurrir al fomento de la industria como única fuente de una prosperidad universal, decía. De nada servía a Puebla la riqueza de Zacatecas si no fuese por el consumo que proporcionan a sus manufacturas, y si éstas decayesen otra vez como antes ha sucedido. Se arruinaría ese departamento ahora floreciente sin que pudiese salvarlo de la miseria y la riqueza de aquellas minas. La profecía resultó certera. En nuestros días, Zacatecas y Guanajuato ni siquiera son las ciudades más importantes de sus propias comarcas. Ambas languidecen rodeadas de los esqueletos de los campamentos de la prosperidad minera. Zacatecas, alta y árida, vive de la agricultura y exporta mano de obra hacia otros estados. Son bajísimas las leyes actuales de sus minerales de oro y plata en relación con los buenos tiempos pasados. De las 50 minas que el distrito de Guanajuato tenía en explotación, apenas quedan ahora 2. No crece la población de la hermosa ciudad, pero afluyen los turistas a contemplar el esplendor exuberante de los viejos tiempos, a pasear por las callejuelas de nombres románticos, ricas de leyendas, y a horrorizarse con las 100 momias que las sales de la tierra han conservado intactas. La mitad de las familias del estado de Guanajuato, con un promedio de más de 5 miembros, viven actualmente en chozas de una sola habitación. En chozas de una sola habitación. Tengan excelente día, sobrinos, sobrinas y sobrines.